Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Como siempre, abordamos temas de interés para nuestra audiencia latina en los Estados Unidos y en el estado de la Florida. Y obviamente un tema que siempre está en el candelero, lamentablemente, en los últimos años, el tema de la inflación, el tema de la economía, el impacto sobre el Caribe, el impacto sobre América Latina. Hoy tenemos un gran especialista, un destacado analista de temas económicos y políticos, Nelson Albino, director regional para el Caribe de la Asamblea Nacional Hispano-Republicana. Bienvenido, Nelson, a Poder y Dinero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y saludos a la audiencia también de Americano Media, que nos sintoniza. Muchas gracias. Nelson, bueno, vos tenés un background en temas económicos, en temas políticos, estás en un punto clave que es como la interfaz entre los Estados Unidos y América Latina. Creo que hay dos interfaces, ¿no? La Florida y Puerto Rico. Contanos cómo se vive estos 2 años de la administración Biden, con inflación, con problemas en temas migratorios. ¿Cómo se ve desde ese estado latino tan importante como conexión entre los dos mundos? Bueno, definitivamente la administración Biden en todo prácticamente ha sido nefasta, pero particularmente en el tema económico. Pues uno de los primeros efectos de la administración Biden fue el aumento del precio de los derivados del petróleo, empezando con la gasolina, luego de que se eliminaran las políticas de extracción petrolera interna nacional y empezáramos nuevamente a depender de petróleo extranjero y a comprarle petróleo a los árabes. Ahora Biden también le quiere comprar petróleo a la dictadura de Venezuela porque sabe que el crudo que venden los árabes es bastante caro y costoso. Y eso ha tenido ese fue el primer golpe económico, ¿verdad? Que tuvimos nosotros los americanos. El segundo golpe, pues, es la inflación, el efecto de la inflación debido al gasto gubernamental excesivo que también vamos arrastrando también de la pandemia del COVID-19 con los estímulos económicos que se otorgaron, y ahora tenemos una inflación que también ha estado en números récord, que es lo que verdaderamente afecta a la clase media trabajadora, porque la inflación, como decía el profesor Milton Friedman, la inflación es un impuesto escondido. La inflación le quita valor al dinero que el ciudadano promedio tiene para su vida diaria. Esto también tiene un golpe duro para América Latina porque en el caso, por ejemplo, de estados como la Florida, es un estado que hace mucho negocio y tiene mucho negocio comercial, mucho tratado comercial con países latinoamericanos. En la Florida hay muchos sudamericanos que son inversionistas, muchos sudamericanos, especialmente en el sur de la Florida, como en el área de Miami, ¿verdad? Y el condado de Miami-Dade, que hay mucho intercambio comercial, inversiones de ciudadanos de Brasil, de Colombia, de la misma Argentina también, que todo esto con la inflación de precios, gracias a esta devaluación del dólar, pues hace más costoso para estos inversionistas extranjeros hacer negocio en los Estados Unidos, porque a la moneda ser devaluada, los precios aumentan, hace más difícil el acceso a capital. Así que la inflación, que ha sido el golpe más duro en la economía por parte de la administración Biden, hace mucho más complicado para los latinoamericanos poder hacer negocio en los Estados Unidos. Y en el caso de la Florida, pues gracias a las políticas del gobernador Ron DeSantis, pues sí, ha sido uno de los estados que más ha podido resistir el embate de la inflación. Pero si vamos a estados como el estado de California, donde los impuestos allá son altísimos, pues es otra historia, porque cuando hay inflación, la política económica correcta para combatirla es bajar los impuestos y bajar el gasto gubernamental. Obviamente, en el caso a nivel federal, pues los gobiernos estatales no tienen control sobre eso, pero sí tienen control sobre las políticas económicas de sus estados. Nelson, Puerto Rico ha salido en los últimos años en los medios de prensa por problemas económicos, ¿no? Por problemas fiscales, a veces por mala gestión. Cada tanto aparece el tema Puerto Rico como un estado que arrastra problemas estructurales económicos.
¿cuál es la situación hoy? Mucho de nuestra audiencia proviene de Puerto Rico. ¿Cuál es la situación hoy del Estado? ¿Qué perspectivas hay de mejora? ¿Qué posibilidad de cambio político ves en el mediano plazo? En Puerto Rico hay una burbuja inflacionaria donde después del huracán María en el 2017 empezamos a recibir en Puerto Rico millones y millones de dólares de fondos federales del gobierno de los Estados Unidos que han creado una burbuja económica que aparenta que todo está bien, pero en realidad no hay generación de riqueza a un nivel sostenible. En Puerto Rico todo está siendo sostenido gracias a fondos federales. ¿Por qué digo que es una burbuja? Porque en el momento en el que se acaben esos fondos, en el momento en que ya no se empiece a recibir la misma cantidad de fondos de emergencia, que ya nos estamos acercando a ese punto, pues entonces vamos a volver otra vez a la recesión económica. Por otro lado, se ha estado recibiendo inversión externa de ciudadanos americanos de los estados continentales que han comprado propiedades en Puerto Rico, han invertido en Puerto Rico, y eso pues ha provocado, en base a la ley de oferta y demanda de la economía, que los precios de los bienes raíces en Puerto Rico aumenten, pero eso no significa que la economía en Puerto Rico está bien o está sólida. Lo que estamos viviendo es una burbuja económica que cuando reviente vamos a volver otra vez a la realidad. El gobierno de Puerto Rico continúa, el gobierno demócrata de Puerto Rico continúa gastando descontroladamente y endeudándose, porque ahora mismo Puerto Rico no está pagando la deuda gubernamental porque está bajo un proceso de quiebra en las cortes federales que han evitado que nuestros acreedores cobren lo que se les debe. Pero si nosotros salimos del proceso de quiebra y nuestro gobierno vuelve otra vez a tener acceso al mercado de bonos para poder otra vez nuevamente coger prestado, estamos en una situación muy mala porque nuestros políticos no han aprendido la lección. Ellos continúan tomando prestado sin control, aún estando en un proceso de quiebra. Siguen gastando el dinero. Y o sea, no tomando prestado, sino gastando lo que se genera, lo poco que se genera. Ahora, cuando volvamos a tomar prestado, cuando volvamos a tener esa capacidad, si no actuamos con una política de forma conservadora fiscal, entonces Puerto Rico no va a salir del atolladero económico, va a continuar en el mismo problema, porque no se ha aprendido la lección de la quiebra anterior. Nelson, nos queda solo un minuto. De este bloque vamos a ir a una muy breve pausa. En el próximo bloque, Santiago Montoya te va a llevar al terreno de la macroeconomía americana y vamos a salir un poquito del foco en Puerto Rico. Te pido que nos esperes un minuto, a nuestra audiencia también, ya volvemos.